Aférrate a la virtud de ver al otro como a ti mismo, porque todos somos migrantes. Investigar para transformar. Estudiar las migraciones desde un enfoque de derechos, situando al centro a la humanidad. El programa Migrantes, desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Y desde Chile, la doctora Martina Coseña Cholaski presentan Migración Conciencia. En esta ocasión tenemos el placer de contar con un investigador experto en materia de migraciones, Marcos Andrade, quien además de ser profesor de la Universidad Austral de Chile, es doctor en Derecho en la Universidad de Pompeu Fabra. Primero, agradecerte, Marcos, justamente por estar acá presente y dando cuenta de los distintos estudios que has realizado en este último tiempo, precisamente examinando lo referido a política migratoria en el contexto nacional. ¿Cuáles son las principales observaciones al respecto? Muchas gracias, Martina, por la invitación. En general yo quería conversar sobre la inclusión de la política migratoria en la nueva ley de migraciones chilena. Esto va a ser un cambio significativo en la forma en que se concibe la legislación migratoria en nuestro país. Nosotros teníamos una ley que provenía de la época de la dictadura, que ya tiene que tiene todavía 45 años de antigüedad, y en este sentido lo que esta nueva legislación busca es modernizar distintos aspectos de esta ley, y ha realizado la inclusión dentro de esta modernización un consejo de política migratoria y unas directrices para que este consejo defina la política migratoria del Estado. ¿Bien? Y en este sentido esto invita a la reflexión académica, porque justamente tiene un impacto directo en la manera en que la legislación migratoria en Chile se va a comenzar a configurar en los años venideros. En este sentido, cabe preguntarnos, bueno, ¿y qué es esta política migratoria? Un autor muy conocido, con mucha reputación dentro de Chile, Eduardo Taller, señala que la política migratoria es esencialmente un sistema de condicionalidades para acceder a los derechos y al mismo tiempo el conjunto de mecanismos que inducen a la superación de esa condicionalidad. Con esto se refiere al sistema de condicionalidad para acceder a los derechos de las personas migrantes. Esto suena un poco fuerte al señalarlo, ¿no? Desde un principio, dado que uno pensaría que la condición de migrante no debería cambiar bajo ningún punto de vista la condición de sujeto de derecho de las personas migrantes. Pero el punto fundamental es que, dado el nivel y la forma en cómo funcionan hoy día los estados-nación y las distintas legislaciones migratorias de estos distintos estados, efectivamente, en la práctica, cuando un migrante atraviesa una frontera internacional, cruza de un estado a otro con intención de instalarse, esto muchas veces cambia de manera radical la cantidad, la entidad o el alcance de los derechos que las personas migrantes poseen. ¿Bien? Entonces, en este sentido, la idea de concebir una condicionalidad de los derechos que asisten a las personas migrantes es de alguna manera la constatación de una realidad, y una realidad que es política principalmente, o en primer lugar, bien, antes que jurídica. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar en el fondo es, bueno, ¿cuál pudieran ser estas formas, estos modelos de política migratoria que pudiéramos adoptar en nuestro país a partir efectivamente de la inclusión de esta categoría en la legislación? Y aquí básicamente han existido tres grandes modelos de política migratoria que de alguna manera están vigentes, tres grandes paradigmas. El primer paradigma es el paradigma de la securitización, que básicamente lo que busca o establece, concibe a los migrantes en general, pero a cierto tipo de migrante en particular, como una amenaza a la seguridad o al orden de cada estado. Esta es una de las alternativas, bien, que uno puede apreciar, o uno de los caminos, uno de los paradigmas que nuestra ley migratoria, tanto antigua como nueva, poseen, porque efectivamente se vincula el fenómeno de la migración con otro tipo de fenómenos que se producen en el derecho transnacional, pero que tienen otra entidad. Específicamente se lo suma a las categorías de terrorismo, narcotráfico y trata de personas. Al vincular la migración a la trata, al terrorismo o al narcotráfico, lo que se supone o que se presupone es que efectivamente la migración bajo ciertos parámetros, que son justamente los parámetros que la ley busca arbitrar, potencialmente pudiera afectar el orden o la seguridad del país. Entonces, en este sentido, se insiste mucho y mucha de la lógica de los esfuerzos internacionales que se han hecho en este sentido busca de alguna manera ordenar la migración, y se dice que la migración debe ser ordenada, segura y regular. Un segundo modelo de política migratoria es
es un modelo que se denomina de beneficios compartidos, ¿bien? Este es un paradigma de tipo economicista, ¿no? En este enfoque de los beneficios compartidos se centra en más bien gestionar los beneficios de la migración, distinguiendo entre los migrantes que son deseables e indeseables a través de la dicotomía regular e irregular. En este sentido, nuevamente suele mezclarse este paradigma economicista, ¿no? De beneficios mutuos con el paradigma de la securitización, en el sentido de que los países tienen una política migratoria que dice algo así como que vengan los buenos migrantes, bien, y los malos migrantes de alguna manera no los vamos a dejar entrar, y si entran entonces caerán en condición de irregularidad y por lo tanto se van a aplicar las consecuencias que señala la ley, que generalmente obviamente es la expulsión. Este paradigma lo que busca finalmente es tratar de dar una vuelta al fenómeno de la migración y no verla como en principio una amenaza a la seguridad o al orden, sino que más bien como una fuente de recursos para el propio Estado, es decir, que el Estado se beneficie con la migración de personas que de alguna manera traigan capital, trabajo, inversiones, etcétera, o algún aporte a la cultura nacional, y desechando, por así decirlo, evitando que entren los migrantes que considera indeseables. Y el tercer modelo, ¿no? o paradigma de la política migratoria es el que se denomina el desarrollo humano para las migraciones, que es fundamentalmente un paradigma que no existe, por así decirlo, en la práctica, solamente existe idealmente, ¿no? Que es la idea de poner en el centro de la migración a los derechos humanos, ¿bien? Y reconocer desde un principio, ¿no? Que los migrantes son personas sujetos de derecho y que por lo tanto poseen la misma, en este sentido, protección, ¿no? Que los nacionales. Esta perspectiva lo que busca de alguna manera es disolver esta distinción que es, en este sentido, que proviene del derecho internacional público, ¿no? Y que es parte de la costumbre internacional, esta distinción que tienen los estados para poder definir quién es extranjero y quién es nacional. En este sentido, al tener un enfoque de derechos, esta distinción simplemente se disuelve y no establece ningún tipo de discrecionalidad, o de condicionalidad de los derechos a las personas migrantes. ¿Bien? Es decir, desde el momento uno la persona tiene y goza de los mismos derechos que los nacionales. Estos tres modelos, de alguna manera, los dos primeros, bien, principalmente se dan en la realidad, bien, y generalmente se mezclan, bien, y retóricamente los estados afirman que asumen en sus legislaciones perspectivas de derechos humanos, bien, de este desarrollo humano para las migraciones, cuando en realidad no lo hace. En este sentido, la definición, ¿no? Que vimos allí de un inicio, ¿no? Respecto a qué es la política migratoria y la vincula finalmente con el acceso a derecho y la condicionalidad, es efectivamente así. Uno mira en la realidad y entonces descubre que efectivamente los estados lo que hacen es condicionar los derechos de los migrantes y lo establecen de hecho en una especie de trayectoria, ¿no? Que se denomina trayectoria migratoria, ¿no? En la medida que el migrante llega al país se reconocen algunos derechos, bien, luego cuando ya obtiene su residencia definitiva o su residencia temporal se le reconocen otros derechos, bien, hasta finalmente cuando existe una plena, por así decirlo, integración. Entonces, si tuviéramos que definir en este sentido desde un punto de vista jurídico qué es finalmente la política migratoria desde el punto de vista jurídico, bien, sería más bien un conjunto de fines, de directrices y principios que finalmente lo que hacen es dotar de un significado completo a las normas que finalmente se encuentran en las formulaciones normativas de la ley de extranjería. Para decirlo en términos más simples, ¿no? Mientras la legislación migratoria se orienta a establecer las instituciones migratorias, los órganos y las competencias que permiten el control migratorio y establecer los límites a este control al Estado, ¿no? Naturalmente, a los funcionarios del Estado, la política migratoria dirige cómo se usan dichas instituciones para el control migratorio, orientando, por así decirlo, el actuar de los funcionarios. Es decir, la política migratoria, mientras que la ley migratoria indica a los funcionarios qué hacer, qué pueden hacer, cómo pueden hacerlo los funcionarios del Estado, la política migratoria lo que hace es más bien orientar el uso, la aplicación de esa ley, ¿bien? Y en ese sentido la ley pudiera ser una ley que se pueda aplicar con garantía o que dé garantías plenas a los migrantes en el sentido del reconocimiento de sus derechos, bien, o al mismo tiempo puede esa misma forma en que se usa la ley migratoria concebir al migrante como una amenaza a la seguridad o al orden, o también concebirlo como una especie de activo al cual es posible extraerle algún grado de beneficio. Entonces, en este sentido, la invitación es naturalmente a concebir la política migratoria, ¿no? Y hacer los esfuerzos para que se conciba la política migratoria en términos o desde una perspectiva de los derechos humanos. Ya de dar cuenta de este enfoque economicista y directamente en términos securitarios, vaya y se establezca en términos de un enfoque de derecho. Así que justamente es el desafío y con esto cerramos. Muchas gracias. Desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones, Migrantes y la doctora Martina Cosiña Cholaki presentaron Migración Conciencia.